retomar dos textos. El primero de ellos es de Judith Butler. Entonces, hice una breve presentación recuperando partes importantes de la lectura. Como se los comenté en un inicio del curso, lo importante de las sesiones es que hagamos tipo seminario, que nosotras podamos compartir nuestras ideas, sobre todo en este caso, qué les pareció la lectura, podamos ir compartiendo y comentándola de forma conjunta. Entonces, primero voy a hacer una breve exposición de lo que es el texto, pero sí me parece importante retomar puntos esenciales de la lectura, por eso es que acoplé una serie de partes importantes para que las vayamos comentando entre todas. Y en el caso de que cualquiera de ustedes hubiese llegado a presentar alguna duda, pregunta, o en su defecto, si no pudieron dar como una lectura plena al texto, lo podamos abordar entre todas. Entonces, como les vengo mencionando, el texto que vamos a abarcar es el texto de la diferencia sexual como una cuestión de ética, alteridades de la carne en Irigaray y Merleau-Ponty. Entonces, bueno, en este caso, la autora, quien nos va a estar exponiendo en este texto particular las aportaciones tanto de Irigaray como de Merleau-Ponty, es Judith Butler. Y en este caso, pues retoma dos textos importantes, en este caso, Una ética de la diferencia sexual, de Lucy Irigaray. Me parece que, bueno, si no me equivoco, creo que aún no hay traducción o ha sido de forma reciente, me parece. Y también está el texto de, sobre todo de la perspectiva de entrelazo del quiasmo que propone Merleau-Ponty. Entonces, en este punto, Judith Butler nos señala que Irigaray se relaciona con Merleau-Ponty mediante el término de entrelazo o de la teoría de la carne, con el propósito de unificar la relación ética entre los sexos. Entonces, una de las preguntas fundamentales que recupera Judith Butler de Irigaray es la pregunta ¿quién eres? A partir de esta pregunta del ¿quién eres?, ella se concentra sobre todo en el debate sobre la ética, sobre la diferencia sexual y la alteridad de la carne. Ahora, a partir de este momento, voy a ir recopilando o retomándoles, exponiendo estos fragmentos del texto para que lo vayamos comentando entre todas. Lo primero es preguntarles si adicional al texto que, bueno, aquí es no sé si ya lo ven en pequeñito, pero adicional al texto de Butler, perdón, es que se me trabó la computadora un momento. Adicional al texto de Butler para esta ocasión, tenemos considerada también abordar los trabajos que estaban en la última sección, que también está de las mujeres. En este caso es el texto del Grupo Feminista de Estudios Procesos de Envejecer de las Mujeres, también para conocer otra postura de ética. Sabemos que dentro del feminismo hay diferentes corrientes y también, así como hay diferentes concepciones de lo que es el propio feminismo por parte del movimiento, también hay diferentes concepciones tanto éticas, epistemológicas y ontológicas. Entonces, vamos a poner dos formas o dos entendimientos distintos de la ética feminista. Por un lado tenemos la ética de Lucy Irigaray, que retoma esta cuestión de la diferencia, y por otro lado también encontramos otra propuesta que es precisamente de este grupo de mujeres. En particular yo les comenté que de mujeres estudiosas, en este caso yo les pedí de favor que nos concentráramos en los textos de Graciela Hierro. Entonces vamos a tener como dos momentos. Primero, abordar el texto de Judith Butler y posteriormente nos vamos a concentrar en los textos de Graciela Hierro. Y para esto, yo les pregunto si alguna de ustedes leyó el texto de Judith Butler o si nos concentramos especialmente en el de Graciela Hierro.
Mónica, Patti, Fabiola. Yo leí una parte al inicio de Butler, pero la verdad es que no entendí mucho, entonces, Correcto. O sea, leí como las 3 primeras cuartillas y se me hizo muy complicado y sí me concentré mejor en los de Graciela Hierro. Bien. Fabiola. Perdón, sí, igual empecé a leerlo, pero sí, se me hizo un poco compleja, porque no entendí. Sí, me dediqué más a la otra. Muy bien. Sí, el motivo por el cual les pregunto es para entonces abordar el texto como lo tenía planeado, o sea, ir como de manera muy detallada, muy descriptiva, revisar estas partes, porque la cuestión de aquí es que ustedes sabrán, Judith Butler, Iri Garay, Merleau-Ponty, incluso las propias autoras que les he pasado, pues tienen como conocimiento, Sandra Harding, Femenías, entre otras autoras, pues tienen conocimiento de todo este bagaje filosófico, pero también tienen conocimiento de lo que Judith Butler expone como una tradición del pensamiento que en la primera clase nosotras veíamos, que es bastante amplia desde la propia filosofía. Entonces, en este caso, en la ética de la diferencia sexual que retoma Lucía Garay, pues hace como una revisión extenuante de todos estos pasajes que considera clave desde la historia de la filosofía para entonces concentrarse en esta diferencia ética de los sexos, ¿no? Entonces sí requiere como ciertos antecedentes sobre el tema. Entonces vamos a ir como abordándolo poco a poco para que comprendamos con mayor amplitud todas las implicaciones tanto éticas, ontológicas y epistemológicas que lleva la pregunta ¿quién eres? ¿No? Y cuál es la importancia entonces para Iri Garay retomar esta pregunta para conocer la alteridad sexual o la alteridad de la diferencia sexual. Bien, lo primero que entonces hace Judith Butler en el texto es señalar que Iri Garay, al retomar citas o referencias de autores, sobre todo masculinos, que han sido como los grandes representantes de la tradición del pensamiento occidental, no solamente lo hace a una forma de subordinación o por falta del respeto o desprecio de lo que se ha dicho hasta ese momento. Como sabrán, en el primer texto que publican, que es el espéculo de la mujer, bueno, tiene otro nombre, pero en este caso, en el texto sobre el espéculo, ella hace una crítica constante de la tradición filosófica, ¿no? Entonces, en este texto sobre la diferencia, lo que ella hace es precisamente recuperar la tradición para señalar como sus debilidades, pero no por ello, como Judith Butler señala, hacer una práctica de falta de respeto o desprecio por lo que se ha escrito, sino que alegoriza el tipo de compromiso a partir del entrelazamiento, como señala, y retoma la aportación del quiasmo, que incluso la propia autora Judith Butler va a retomar para explicar la teoría de la carne y pensar contra él en sus propios términos. O sea, esto va a ser una revisión, Judith Butler, de cómo es que la autora, en este caso Iri Garay, retoma las aportaciones de la filosofía clásica, pero para hacer una crítica, ponerlo a pensar en contra del propio pensamiento, pero en sus términos, ¿no? Esto nos hace pensar en lo que yo les había comentado hace unas clases, de cómo desde la epistemología feminista se pueden tomar posiciones críticas respecto a las teorías, respecto a las aportaciones que han escrito diferentes autores masculinos, pero no por ello significa descartar la tradición o desechar o arrojar todo por la ventana, sino que antes bien abrir un espacio de reflexión y un espacio de diálogo. Sabemos que también si nos cerramos a tener un diálogo, pues también ahí podemos experimentar ciertas dificultades al momento de querer aplicar incluso las propias teorías feministas al contexto social, al contexto educativo o al contexto de lo que hoy impera como la ciencia, ¿no?
¿Por qué? Porque nos podemos cerrar en este sentido a conocer lo que se nos está o lo que se está diciendo y de ahí hacer una crítica como está haciendo Irigaray, pero contraponer sus posturas en sus propios términos, ¿no? En los propios términos que maneja la teoría, ¿no? Entonces, Judith Butler nos señala que los términos de la obra de Merleau-Ponty también tienen para Irigaray el poder de construir la inteligibilidad de los cuerpos y de la carne. Ese poder constitutivo se basa en el rechazo de lo femenino o en un borrado y disimulo de la diferencia sexual. Entonces, la primera crítica que hace Irigaray está sobre todo en esta inteligibilidad de los cuerpos, ¿no? Es decir, cómo se reconocen los cuerpos, la carne, retomando el concepto de Merleau-Ponty, cómo se va constituyendo a partir, en este caso, del rechazo de lo femenino, un borrado, y finalmente en una negación de la diferencia sexual como tal. Ahora, en este caso, para Irigaray, lo femenino está radicalmente fuera del discurso filosófico dominante y, por lo tanto, de la reflexión de Merleau-Ponty sobre la carne, o que quizás de forma equivalente, el poder se sitúa exclusivamente en este discurso dominante. El compromiso textual característico de su lectura sugiere un uso más conflictivo, ambivalente del poder, radicalmente implicado en aquello que se opone al otro a través de una rara participación y consumación de sus términos. Bueno, a propósito de esto, lo que Butler nos está señalando es que Irigaray reconoce que dentro del discurso filosófico dominante, pues no existe como tal un pleno reconocimiento de la diferencia sexual o en particular de, en este caso, de la diferencia de lo femenino, sino que a partir de lo otro, es decir, siempre se ha identificado esta idea de lo femenino o del reconocimiento de lo femenino como lo otro con mayúsculas. ¿Por qué con mayúsculas? Porque dentro de la tradición filosófica, aquel reconocimiento de sí mismo alude al reconocimiento del sujeto masculino, de la experiencia de, en este caso, las teorías que están aportando los autores, por lo regular están orientadas al ámbito de lo masculino, y lo otro es como es todo aquello que se construye a partir de este imaginario hegemónico. Es como lo gran otro, a partir de lo cual todo ese otro se va a basar de lo que no es el hombre. ¿Me explico o me lo digo con otras palabras? Por ejemplo, la mujer sale como una negación de lo que no es ser hombre, ¿no? Pero no hay un reconocimiento del otro como tal en tanto alteridad propiamente. ¿Hasta aquí tienen preguntas o si va bien de explicación, si se entiende? Sí, doctora. Sí, todo bien. Bien, entonces aquí lo que identifica Irigaray pues es un falso reconocimiento de la otredad, porque en realidad no se está conociendo a lo otro en tanto otro, sino que se está viendo a lo otro a partir de un parámetro de lo que es, y esto de lo que es, de lo que tradicionalmente se ha conocido como lo válido, lo absoluto, es la perspectiva pues masculina, ¿no? Ahora, la posición de Irigaray difiere de una visión en la que lo femenino es radicalmente otro del falogocentrismo, que radicalmente se apropia de la diferencia sexual. Es decir, toda diferencia sexual, ¿no?, se da a partir del parámetro del falogocentrismo, ¿no? Si no es hombre, entonces todo radica a partir de la valoración masculina. Incluso en sesiones pasadas ya lo habíamos comentado, ¿no? ¿Cómo es que se definen las otras personas? Pues a partir de los valores de lo masculino, ¿no? Si dentro de esta estructura hegemónica o de lo masculino, hablado de forma hegemónica y tradicional, ser hombre es ser fuerte, valiente, riguroso, activo, comprometido, o sea, le podemos como poner una serie de valoraciones. Entonces, lo otro se da a partir de esta diferencia radical del falogocentrismo. Bueno, si
el hombre es valiente, viril, masculino, pues entonces la mujer es débil, femenina, sutil, ¿no? Entonces, radicalmente se apropia de esta diferencia sexual a partir del falogocentrismo. Dice, una especie de enredo sugiriendo que el exterior del falogocentrismo se encuentra dentro de sus propios términos y que lo femenino se insinúa en los términos del falogocentrismo, haciendo equivoca la pregunta de quién es la voz masculina o femenina. Entonces, aquí Judith Butler nos está cuestionando si efectivamente que esto que denominamos lo femenino realmente llega a escapar del falogocentrismo. Realmente tendríamos que pensar que se está dando un exterior fuera del falogocentrismo, o antes bien, estos términos de lo femenino se insinúa en términos del propio falogocentrismo, ¿no? Es decir, ¿de quién es la voz? ¿Realmente podemos decir que es una voz femenina o masculina, o realmente esta voz femenina está dentro de los propios términos del falogocentrismo, ¿no? Ahora, las relaciones no son de oposición, es decir, como lo masculino y lo femenino, sino que está hablando una sola voz, ¿no? ¿Cuál? La voz del falogocentrismo, ¿no? Entonces, las relaciones no son de oposición, movilizando lo femenino contra lo masculino, sino de exposición y producción de una relación mutuamente constitutiva. Es decir, lo masculino no puede darse sin lo femenino, de ahí que el propio falogocentrismo genere esta relación de la otra edad a partir de sí mismo, ¿no? Bueno, no sé si queda clara esta relación. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Okay. Sí. ¿Alguna pregunta, Fabiola, Moni? No, bueno, continuamos entonces. Entonces, Judith Butler enfatiza que esta relación, en realidad, que está mostrándonos Irigaray, es que no se trata de una oposición entre lo masculino y lo femenino, sino que esta propia relación es una relación mutuamente constitutiva, es decir, se constituye, ¿no? Ambas diferencias, por decirlo de esta forma, se constituyen mutuamente. Ahora dice, lo masculino no es capaz de ser sin el otro. En otras palabras, lo masculino, el hombre, lo vil, no puede ser sin lo femenino, sin lo sutil, lo delicado. Es decir, lo femenino por parte del falogocentrismo resulta ser la exclusión sin la cual ningún falogocentrismo puede sobrevivir. Es decir, la condición negativa de posibilidad para lo masculino. Entonces, lo masculino se genera un parámetro de lo que es ser, y a partir de esto se niega la posibilidad del otro, pero lo otro se conforma a partir de este parámetro falogocentrista, por lo que no podría ser esta posibilidad masculina sin la generación de lo femenino de forma simultánea o, como se dice, mutuamente constitutiva. ¿Qué nos está diciendo Irigaray? Que está ejemplificando sobre cómo debe proceder la filosofía feminista en relación con el masculinismo del canon del que procede. ¿Podría su lectura ejemplificar una apropiación y un rechazo simultáneos? O sea, es lo que está preguntándonos Judith Butler, ¿no? O sea, bueno, ya nos presenta en este texto Irigaray una diferencia y nos muestra también el canon filosófico masculino falogocentrista, ¿no? De cómo es que se ha negado el otro, pero a la vez esta negación del otro es necesario para autoconstituirse el falogocentrismo, ¿no? Es decir, necesita de, bueno, no sé si están mandando mensajes, porque cuando proyecto en, amplifico, no puedo ver la pantalla, pero igual si tienen algún tipo de pregunta o comentario en el chat, les pediría de favor que tomen la palabra, sin ningún problema. Entonces, bueno, continúo la exposición, no sé si tengan preguntas. Bueno, continúo. Entonces, bueno,
La pregunta es, ¿podría la lectura ejemplificar una apropiación y un rechazo simultáneo? Se cuestiona Judith Butler, pero al mismo tiempo ella se pregunta, ¿no? ¿Cómo puede realizarse este proceder feminista en relación con el masculinismo del canon del que procede? Es decir, ¿cómo se puede proceder la filosofía feminista en relación con ello? Ahora, nos señala entonces que un objetivo, el relato generalizado o universal de las relaciones éticas, presupone que hombres y mujeres se encuentran como sujetos simétricamente posicionados en el lenguaje. Señala, este lenguaje argumenta no es sin embargo neutral o indiferente a la cuestión del género. Es masculinista, unificador, es la relación ética entre los sexos. Esto también ya lo habíamos abordado en las clases anteriores. Estamos en una parte ética, pero bien vemos que desde la parte epistemológica, cuando se argumenta por una universalidad del conocimiento, la ética feminista, en este caso la epistemología feminista, nos señala que este conocimiento epistemológico no es neutral, sino que existe o se infiere una relación de género, y en este caso pues se trata de masculinizar, en este caso, el conocimiento de una forma unificadora. Y esto va, como señala Irigaray, marcando lo que son las relaciones éticas entre los sexos. Irigaray niega, por lo tanto, la identificación de lo universal con lo masculino, que sin embargo Judith Butler señala que performatiza. ¿Por qué performatiza? Porque dentro de la propia negación de este universal masculino, pues termina utilizando los conceptos de esta tradición para poder hacer frente a la propia tradición, ¿no? Entonces, por eso es que nos encontramos como que en este entrelazo, o lo que en el principio comentaba Judith Butler, en este entrelazamiento, ¿no?, del quiasmo entre recuperar los términos de la tradición, pero para hacer frente a la propia tradición, ¿no? Entonces, el lenguaje se convierte en aquello que no solo unifica todas las disposiciones específicas, sino que en la perspectiva de Irigaray se niega a considerar la evidente distinción entre los sexos como una diferencia que establece diferentes tipos de lenguaje, una diferencia que impugna la noción misma de universalidad, o más bien revela que lo que ha pasado como universalidad es una masculinidad tácita o camuflada. Es decir, en otras palabras, Irigaray nos expone, y en este caso en conjunto con Judith Butler, nos exponen que lo que se considera como universal no solamente niega otras formas de lenguaje distintas a las masculinas, en este caso aquellos lenguajes que se derivan del falogocentrismo, sino que en sí mismo esta condición de universalidad es lo que se ha reconocido como lo masculino. Es decir, no es que ciertos valores masculinos, aún por nombrar, sean elevados al estatus de lo universal, sino que sean cuales sean estos valores, su propia elevación al estatus de lo universal es esta tendencia a la universalización en sí misma. Es lo que constituye lo característicamente masculino. A la inversa, esta ruptura o diferencia inasimilable que pone en duda este movimiento universalizador es lo que constituye lo femenino en el lenguaje. Una fractura de lo universal, o lo que podría entenderse como una protesta dentro de lo universal, entonces es la disidencia interna de lo femenino. O sea, no sé si quedó clara la idea o si tengan preguntas sobre esto, pero lo que nos están señalando las filósofas es que en realidad lo que caracteriza lo propiamente masculino es el estatus de lo universal. No tanto los valores que sean promovidos por estos, sino que en sí lo que caracteriza lo propiamente masculino es esa condición de lo universal, ¿no?
Y lo que caracteriza o lo que constituye lo propiamente femenino en el lenguaje es esa ruptura, dice, lo que pone en duda o lo que pone en cuestión este movimiento universalizador, ¿no? Entonces, aquí están como en un segundo nivel las autoras. Ya no nos están diciendo que estas valoraciones masculinas son las que caracterizan, en este caso, lo hegemónico del conocimiento o las relaciones sociales, sino que dentro de esta constitución simultánea de lo femenino y de lo masculino, de esta diferencia sexual, realmente lo que caracteriza lo masculino es este estatus de lo universal y lo femenino, este estatus de ruptura de lo universal, ¿no? Entonces, esta fractura es lo que podría entenderse como la protesta dentro de lo universal, es decir, lo que en su momento también Judith Butler hacía una crítica en El género en disputa, de cómo es que, en este caso, el movimiento feminista en esa época se estaba ciclando con el feminismo de la igualdad, por ejemplo, a imitar los valores masculinos o a llegar a ser, o que las mujeres fueran iguales en casi todos los aspectos respecto a los hombres. Y el feminismo de la diferencia decía, bueno, lo que se trata es exaltar estos valores femeninos que se contraponen a estos valores masculinos. Y aquí lo que nos están señalando. Dentro de esta matriz de construcción de la diferencia sexual, en realidad lo que no importa son estos valores, porque los valores que sean propuestos desde la parte masculina, finalmente su esencia es que son universales. Mientras que la esencia de los valores femeninos, o que se está jugando dentro de este movimiento constitutivo, es que los valores femeninos sean de ruptura frente a esta universalidad. Sin embargo, e irónicamente, y esta es la pregunta, pues terminan constituyéndose, autoconstituyéndose. Es decir, los otros no podrían ser sin el parámetro falogocentrista, pero simultáneamente este parámetro falogocentrista no puede ser sin los otros, ¿no? Y el gran otro, en este caso, el otro femenino. ¿Hasta aquí vamos bien? Les pregunto porque, ok, considero que en sí misma la lectura sí es algo compleja, sobre todo por pues todos estos conocimientos previos, ¿no? Y precisamente de la propia disciplina filosófica. Pero lo que sí está aquí cuestionándose es cómo se reconoce la diferencia sexual y cómo es que la propia estructura falogocéntrica va constituyendo lo universal, en este caso como dentro de esta propia estructura se considera lo femenino como esta ruptura o este movimiento que se va dando, que a su vez va sosteniendo la propia estructura falogocéntrica, ¿no? Ahora, en este escenario, para Irigaray, el acto por el que un hombre se sustituye a sí mismo por una mujer se convierte en un acto de apropiación y borrado. El procedimiento ético de la sustitución se reduce así paradójicamente a un acto de dominación. Es decir, solamente hay un reconocimiento de la mujer en tanto que apropiación y borrado, en tanto que lo que también en su momento pasó, por ejemplo, con lo que nos comentaba Mónica, ¿no? De su ejercicio de que en el acto de querer evidenciar la diferencia, en este caso, hacer una acción concreta para favorecer a las mujeres, pues como que todo este aparato se activó, ¿no? Y terminó como asimilando esta acción que en un principio estaba enfocada en las mujeres, pues terminó absorbida, ¿no? De tal modo por este aparato institucional que pues terminó siendo como un borrado como tal de este procedimiento ético de un pleno reconocimiento de las mujeres, ¿no? Bueno, a lo menos lo tomo como ejemplo porque regularmente sucede así.
se tiene que hacer un esfuerzo para reconocer la diferencia, en este caso propiamente de las mujeres, y de pronto, pues, al momento de pasar a las políticas públicas, al momento de pasar, a ver, permíteme un momento, creo que... ok, creo que se salió Rebeca. Bien, al momento de pasar como en este plano, entonces, de las políticas públicas o de aplicación o de reconocimiento, pues terminan como haciendo un acto de apropiación y borrado, ¿no? Lo que veíamos también con otras alteridades, por ejemplo, con el movimiento LGBTIQ+, bueno, como la propia estructura neoliberal, pues terminó apropiándose de estos movimientos y generando también mercadotecnia, o sea, aventando todo este aspecto del marketing, consumo, o sea, como apropiándose y al mismo tiempo borrando, ¿no? O sea, es como estos actos que va generando la propia estructura falocéntrica. Entonces, paradójicamente, pues termina siendo este procedimiento un acto de dominación. Si desde una posición subordinada en el lenguaje una mujer se sustituye por un hombre, se imagina a sí misma en una posición dominante y sacrifica su sentido de diferencia con respecto a la norma. En este caso, el acto de sustitución se convierte en un acto de autodestrucción o autosacrificio. Aquí es bien importante esto porque también lo habíamos comentado. Bueno, es que me gusta como verles en la pantalla, pero por eso no me gustan las presentaciones, porque me doy cuenta que todas tienen la cámara apagada, ¿verdad? Bueno, este aspecto es importante porque en el interés de que las mujeres, por ejemplo, en su momento con el feminismo de la igualdad, llegaran a alcanzar los mismos derechos, las mismas posiciones, en este caso también con el tema de la paridad, por ejemplo, dice, de pronto hay un desprecio por estos valores que tradicionalmente se les fueron asignados a las mujeres. Por ejemplo, la maternidad, ¿no? Prácticamente a partir del feminismo de la diferencia, que tuvo como mayor auge, como en la segunda ola del feminismo, pues empezaron como a rechazar el tema de, por ejemplo, de una mujer que llega al poder, por lo regular, era como incompatible con ejercer una maternidad, por ejemplo, ¿no? Se asumían o se sustituían por un hombre, o había mujeres en la práctica social, e incluso lo podemos ver hoy en día, que para adquirir autoridad ante un grupo o ante un puesto de trabajo, pues regularmente lo que hace es adquirir características o valores masculinos para que entonces sea respetada, ¿no? Lo que comentábamos también en otras clases, ¿no? Cuando ejercen, por ejemplo, o practican algún deporte y se vuelven fuertes en la disciplina, por lo regular las valoraciones son de aspecto masculino. Dicen, bueno, es que golpea como hombre, ¿no? O es que es muy fuerte, no me imaginaba que me iba a derrotar una mujer, ¿no? O, es decir, ellas se autoidentifican también como personas autoritarias asumiendo valores masculinos, ¿no? Entonces, dice, cuando ella, en este caso, toma una posición subordinada en el lenguaje, una mujer se sustituye por un hombre, se imagina en una posición dominante. Por eso es que sacrifica su sentido de diferencia y en este caso, pues termina esa sustitución, ese acto de sustitución se convierte en un acto de autodestrucción o autosacrificio. ¿Por qué? Porque termina como rechazando ciertos valores, precisamente con esta intención de negar esta estructura, ¿no? Patriarcal, pues terminan negando, puede ser que haya mujeres, no estoy hablando en la generalidad, pero sí que hay una tendencia por rechazar estos valores de la tradición, ¿no? Entonces, hay mujeres que tal cual movimientos que rechazan la maternidad, que rechazan, por ejemplo, en este caso, desarrollar actividades que tradicionalmente se le habían asignado a las mujeres, como tejer, coser, cocinar, es decir, como hay un desprecio también de toda esta tradición y por
y por otro lado, en el caso de Irigaray del feminismo de la diferencia, dice, bueno, pues en vez de rechazar tajantemente estos valores, pues tendríamos como resignificarlos, ¿no? Resignificarnos a partir de la propia experiencia de lo femenino. Otro ejemplo que se me ocurre de rechazo y de autodestrucción o autosacrificio sería, por ejemplo, el tema de la menstruación, ¿no? Como dentro del falogocentrismo, la menstruación siempre fue algo repugnante, que se debía rechazar, que incluso era motivo, o sea, por ejemplo, que una mujer en su periodo menstrual era excluida de conventos, de espacios sagrados, ¿no? Porque no solamente en una religión, sino en varias religiones han rechazado y negado esta condición femenina, ¿no? Por ejemplo, en los templos budistas también las mujeres no pueden ir si están menstruando, o sea, es decir, en varias religiones y en general desde el falogocentrismo, pues se ha significado la menstruación como algo negativo, algo desagradable, y eso ha generado discriminaciones a las mujeres, rechazo o vergüenza, o ha llegado un punto en el que las mujeres también, por esta actitud de tomar una posición dominante, pues también ha llegado incluso a despreciar su propio cuerpo, ¿no? Y esto se lo voy a compartir como anécdota. En algún momento, por ejemplo, mi abuela me comentó, dice, a mí como me gustaría haber sido hombre, haber nacido macho, ¿no? Y yo le preguntaba por qué, ¿no? Me decía, sí, porque así ya no me estuvieran mandando, ella sufrió, por ejemplo, mucha violencia física, psicológica, ¿no? Entonces me decía, ¿cómo hubiera gustado nacer hombre, ¿no? Y además, con este rechazo del cuerpo, ¿no? Femenino, que decía, ay, y les voy a decir tal cual la expresión, ¿no? Y disculpen si hay incomodidad, pero incluso ella llegó a expresar, ¿no? Es que esta porquería me tiene harta, ¿no? Y haciendo alusión a la menstruación, ¿no? Y ella deseaba, pues, no, que su cuerpo no fuera un cuerpo menstruante, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, en este caso es un ejemplo porque también hay un rechazo que pues termina como autodestruyéndonos, ¿no? Autosacrificándonos, dice, ¿no? En este esfuerzo de asumir una posición, por ejemplo, de poder, de dominación, ¿no? O sea, caemos como dentro de este mismo juego falogocéntrico que nos están enseñando las autoras, pues que terminan como siendo necesarias para el propio mantenimiento de la estructura, ¿no? Y esto puede ser aplicable también, por ejemplo, con el tema de la violencia. Por eso yo les decía que generar discursos de odio o no tener también empatía con otras alteridades, pues terminan como reproducción de la propia estructura, ¿no? Es decir, cuando nosotros asumimos esta posición de querer conocer o incluso negación de querer conocer las otras alteridades a partir de mi propio conocimiento, a partir de mí misma o de mi propia experiencia, ya me sé como mujer o ya me sé como intersex, es decir, cuando hacemos una negación del reconocimiento del otro, pues terminamos cayendo también dentro de esta estructura falogocéntrica que en principio pues se sustenta, ¿no? De esa negación, ¿no? Hasta aquí hay preguntas. Doctora. Sí. Rebeca, adelante. Sí, bueno, sí, esto que hablan acerca de la violencia contra la mujer, ahí en la lectura, bueno, tomé un fragmento pequeñito que dice, ¿cómo tratar bien al otro cuando el otro nunca es plenamente otro? ¿No? Bueno, yo lo tomo como tratar bien a las otras, a las mujeres, cuando las otras nunca son plenamente otras, ¿no? Así lo puedo entender. Correcto. Y esto puede aplicar para las mujeres y para las otras alteridades, ¿bien? Alteridades que han sido igualmente negadas, o sea, pensemos en todas las alteridades, desde personas, en este caso mujeres de comunidades indígenas, mujeres afrodescendientes, de mujeres trans, mujeres, en este caso, porque en el tema, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la interseccionalidad, bueno, una mujer, por ejemplo, que es afrodescendiente, pero que tuvo una carrera universitaria y es migrante, por el simple hecho de tener una carrera universitaria, ya tiene unas experiencias
completamente distintas y posibilidades, se le aperturan otras posibilidades que a una mujer afrodescendiente que tal vez no tiene recursos económicos, que tal vez no cursó una educación de nivel superior y que igualmente es migrante, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a comenzar a ver también con la unidad 3 cómo es que para dar efectivamente un respeto de la otra persona en tanto otra, ya para entre que usar y no usar los conceptos de la tradición, por eso es que Judith Butler señala como que de este entrelazamiento, ¿no? O sea, también nosotros no podemos como alejarnos, o cómo decirlo, aunque quisiéramos, lo voy a poner en ese término, aunque quisiéramos desprendernos absolutamente de toda esta tradición, finalmente partimos de esta tradición, partimos de este lenguaje para hacerle frente a ese propio lenguaje, ¿no? A ver, permítame tantito, voy a conectar mi computadora porque apenas noto que se va a apagar. Entonces, si no, capaz que se corta. Listo, gracias. Entonces, esto que comenta Rebeca, pues sí es como un punto muy importante que las filósofas, en este caso Irigaray y Butler, pues ponen en entredicho, ¿no? Dice, bueno, no podemos negarnos, o sea, aunque quisiéramos y tuviéramos todo este deseo final de no utilizar incluso los propios conceptos hegemónicos para hablar, finalmente somos constitutivos, ¿no? O sea, mutuamente constitutivas. O sea, siempre existe como este entrelazo, ¿no? Y es como en este quiasmo, es esta palabra que se utiliza en la relación quiásmica, es cómo se va dando esta diferencia, pero ahorita andamos más en ello. Fabiola, ¿tenías la mano levantada? No te escuchamos. Sí, sí, precisamente ahorita que comenta Rebeca, me vino a la mente la voz del subalterno, ¿no? De Spivak, en donde, bueno, cómo se le da la voz a alguien que no la tiene y que por mucho que la dé o la intente dar, debe de tener, como está en el artículo que estamos leyendo, el siguiente que nos dio, dice, bueno, esa es la condición del objeto, ¿no? Que no tenga subjetividad, y si no hay subjetividad o conciencia de la propia mujer o de la propia persona subalterna que desea hablar, pues no va, por más que nosotros podamos decir o hacer, no hay conciencia. Nos ponía un ejemplo como anécdota, un ejemplo precisamente relacionando este discurso, este tema. Nos decía una chica que se pone a trabajar con su empleada doméstica y le empieza a decir, ¿y a poco no te gustaría hacer cosas diferentes? ¿No te gustaría estudiar o trabajar, hacer cosas distintas fuera de tu ámbito familiar? Y entonces ella le decía, pues sí, ceñito, no sé cómo le haya dicho, ¿no? Sí me gustaría, pero yo no puedo hacer ese tipo de cosas porque depende de mi familia. Y poco, conforme iba platicando y ella iba develando su personalidad, lo que deseaba, empezó a platicar cosas pues, terribles de su infancia, terribles de su propia familia, de su seno familiar. Y entonces la chica se quedó, wow, mejor ya no digo nada. Y entonces lo que decíamos, bueno, por eso, porque nosotros podemos ver y apreciar desde una posición de privilegio, a diferencia de ellas, ¿no? Como ellas, porque al final de cuentas, bueno,
es un poco triste decirlo, ¿no? Ella sufrió un abuso sexual y cuando ella quiso, pues no tuvo opción, de hecho no tuvo ni siquiera opción de poder abortar o de pensarlo siquiera, porque su propia madre le dijo, es que Dios te lo envió y tú lo tienes que recibir, siendo un abuso sexual de su propio familiar. Y a lo que vamos es eso, ¿no? No hay opción. ¿Por qué? Porque la familia, el núcleo familiar, la religión, los valores con lo que está conformado, ahí está. Entonces, no hay posibilidad para ese sujeto subalterno. No hay conciencia de sí misma, aunque ella quisiera. Y entonces nosotros, le comentaba, en este caso a la otra amiga, dice, bueno, nosotros desde nuestra posición lo vemos diferente, pero ella no tiene opción. Entonces, creo que así pasa, ¿no? Muchas veces cuando las mujeres denuncian a sus agresores, lo primero que hacen es mandarlas al psicólogo, pero vuelven a caer en ese mismo mecanismo porque, o de esa relación, porque no hay manera de que ellas tengan otra conciencia y mientras el objeto, el subalterno, no tenga conciencia de sí mismo, no puede evocar. Y bueno, y pasando a otro tema, maestra, yo también tengo una duda respecto a lo que usted decía ahorita en las láminas, o a lo mejor yo entendí mal, ese borrado, esa eliminación de sí mismas. Pienso ahorita, a lo mejor yo lo estoy empalmando con otro término, del borrado de mujeres, ¿no? Como usted dice, es que las mujeres, la palabra género se presta también ya actualmente se presta mucha discusión. Estaba yo viendo unos videos en donde antes se especificaba en las leyes, esto es para la mujer, pero ahora se dice, esto es de género. Y entonces eso es un arma de doble filo porque precisamente elimina a las propias mujeres. El hecho de decir, bueno, una mujer embarazada o una persona embarazada es evidente que es una mujer, no un varón. Pero, ¿qué va a pasar ahora con los transexuales y estas cuestiones en donde, bueno, por eso me parece que ahora hay movimiento, ¿no? De estas cuestiones de borrado de mujeres, porque la misma palabra género impide que las leyes estén, o más bien no es que impidan, sino prestan la confusión. Esa era mi pregunta. Gracias, Fabiola. Pues aquí antes de emitir algún tipo de valoración, lo primero tenemos que irnos como con mucho cuidado, ¿no? Cuando hablamos de borrado, bueno, por ejemplo, ahí se habla del borrado, o en este caso se habla de una autodestrucción o de un autosacrificio, ¿no? Porque está hablando de un nivel de existencia, de un nivel en tanto ser mujer, por ejemplo, en tanto autorreconocimiento de sí. Por ejemplo, por eso es que yo les comento que en este rechazo de las valoraciones que tradicionalmente se han constituido como femeninas o lo que es ser mujer de forma tradicional, hubo un momento en el que también se comenzaron a negar como todas las características, tanto físicas, no solamente de las propias experiencias de las mujeres, pero en particular cuando hablamos de género, pues ya involucra a todas las personas, ¿no? O sea, no solamente hombres, mujeres, sino a cualquier persona, ¿no? También debemos tener como mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las personas embarazadas, ¿no? ¿Por qué podemos decir personas lactantes, personas embarazadas? Porque recordemos que el género no solamente se limita al aspecto biologicista, es decir, cuando estábamos en las primeras clases, veíamos cómo al momento de, así, por ejemplo, en la asignación del género, o sea, todo este proceso de la constitución del género, hablamos de una asignación, ¿no? Que es la que regularmente se hace por parte de la instancia médica, ¿no? A partir del reconocimiento de los genitales, pues se dice que es sexo hombre o mujer, ¿no? La identidad de género, pues ya se da también a partir de la socialización de los valores, en este caso de los roles que se le atribuyen a hombres y mujeres. O sea, es decir, si nosotros decimos que la mujer, o sea, una persona
embarazada es una mujer, sin más, porque evidentemente solamente las mujeres se pueden embarazar. Entonces, ahí estamos tomando una posición biologicista de lo que es ser mujer y de una constitución del cuerpo, y esto lo van a ver en el siguiente curso, en el siguiente seminario, que precisamente va a retomar estas diversidades sexogenéricas, cómo es que también se habla de un cuerpo completamente integrado, ¿no? Es decir, si lo que nos hace ser mujeres es esta parte biológica, por ejemplo, el menstruar, por ejemplo, embarazarse, pues habrá muchas mujeres que literalmente no tienen útero, ¿no? Hay muchas mujeres que no menstruan y habrá muchas personas que se identifiquen, en este caso, como hablamos, con una identidad de género distinta a la de mujer, y que tomaron la decisión de gestar un bebé, ¿no? Y en este caso ocurre, por ejemplo, con las relaciones de personas del mismo sexo, ¿no? Se ha dado casos de que tienen el mismo sexo, pero su identidad, es decir, la persona se autoidentifica como hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es llevar más allá, en este caso, de el simple biologicismo, ¿no? Y sobre todo de este entendimiento del cuerpo como una unidad absoluta, ¿no? Habrá, por ejemplo, hombres que nunca pudieron concebir, ¿no? Y ciertamente hay una carga social contra estas personas. En otras épocas casi que entre más hijos tenían, más viril eran, ¿no? O sea, decían, no, pues este sí es un hombre porque mira ya cuántos hijos tienen, ¿no? Por ejemplo. Pero sabemos que esto es absolutamente falso y que es una construcción sociocultural, ¿no? Y que precisamente los valores se van también modificando. Es decir, los valores no son objetivos, no son definitivos, sino que también sufren una serie de transformaciones. Y esto es para varios aspectos. También en el aspecto de... por ejemplo, existen chistes racistas, sexistas, clasistas, y que hoy en día pues ya no es tan agradable, por ejemplo, escuchar, y no digo tan agradable entre comillas, porque habrá personas que se sigan burlando, se sigan riendo, pero ciertamente saben que ya es inadecuado, por ejemplo, hacer chistes sexistas o racistas, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que los propios valores se van transformando y van marcando los parámetros de lo que es correcto y no es correcto dentro de una sociedad, por ejemplo. Ahora, en este caso, como digo, tener como la precaución, el hecho de que una persona gestante o lactante se autoidentifique con otra identidad, pues ya es un derecho que la persona tiene, es decir, incluso dentro de los marcos de los derechos civiles, pues toda persona tiene derecho a una identidad, y la identidad es algo muy distinto a este determinismo biologicista. ¿Me explico? Entonces, no de tajo podemos sentenciar, por ejemplo, si la persona que es gestante no se identifica, y hablando de esta identidad en su persona como la mujer, incluso hablando tradicional, pues no podemos por ese acto biológico tachar tal cual de eres mujer, ¿no? Porque entonces ya estamos negándole ese derecho a su identidad, ¿no? Y entonces caemos en este juego del falocentrismo, de negar pues otras alteridades distintas, ¿no? Incluso, pues Judith Butler en otro texto cuestiona, y bueno, yo les recomiendo El género en disputa, o sea, que empiecen como a leer el texto de Género en disputa, y cómo es que, y un poco se los había yo comentado, ¿no? Cómo dentro de las estructuras propias de la genética también se han asignado valoraciones activas y pasivas, las activas para lo masculino y las pasivas para lo femenino, y cómo durante mucho tiempo se consideró que el óvulo no hacía nada. O sea, el óvulo se le consideró como la parte receptiva del espermatozoide que casi hacía la carrera de la vida, ¿no? Y como que toda esta carga genética y toda la constitución, y eso también viene desde la filosofía, ¿no? Como la forma, o sea, la materia era el óvulo, ¿no? Como casi el objeto ahí dispuesto, ¿no? Pero quien daba la forma del ser, pues era el espermatozoide masculino. Y durante mucho tiempo, pues así se consideraba, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que finalmente este reconocimiento
de la alteridad de lo propiamente otro se da precisamente con este absoluto reconocimiento de lo otro y no necesariamente medirlos con los parámetros de lo heteronormativo. ¿Me explico? O sea, cuando yo ya quiero medir lo otro a partir de lo que yo soy, ya no estoy dando un pleno reconocimiento de la alteridad. He ahí el problema, he ahí la cuestión. Durante mucho tiempo es lo que ha ocurrido con las mujeres. No se ha dado un pleno reconocimiento de su otredad, por decirlo de alguna forma, porque siempre ha sido subsumida al parámetro del falocentrismo. Y si nosotros adaptamos este tipo de aseveraciones, este tipo de sentencias valorativas, pues terminamos cayendo en el mismo discurso falocentrista. Entonces, mucho cuidado, por favor. Y a propósito de esto, voy a ampliar la proyección, pues es lo que están reflexionando nuestras filósofas, ¿no? Entonces, por eso es que es esta autodestrucción, ¿no? Porque terminamos, o sea, en el momento, imaginémoslo así, en el momento en el que nosotras queremos dar cuenta de la alteridad, ¿no? Por ejemplo, de las personas gestantes, y yo las subsumo bajo esta estructura falocentrista, pues ya hay una autodestrucción del otro, ¿no? Entonces, precisamente sobre esto se están cuestionando las filósofas. Ahora, no soy lo mismo que el otro. No puedo utilizarme, o sea, yo, Mariel, mujer, como modelo para aprender al otro, en un sentido fundamental. El otro está más allá de mí y por lo tanto representa una condición limitante de mí mismo o de mí misma. Entonces, dice lo que, a ver, vamos a ver. Lo que Irigaray llamará masculinista será este esfuerzo por devolver toda la alteridad al yo, por dar un sentido al otro únicamente como reflejo de mí mismo. Ojo, ¿se acaban de dar cuenta? De hecho, eso es lo que nos acaba de señalar. O sea, no hay un acto más masculinista que devolver la alteridad sobre el yo, sobre el sí. Entonces, esto es lo que nos ha enseñado la tradición hegemónica y es lo que se está, a partir de lo que se está sosteniendo la propia estructura, ¿no? Ahora, bueno, vamos a continuar también para ir avanzando. Dice, bueno, aquí es una cita, la voy a omitir porque creo que es muy técnica, incluso muy especializada también, pero bueno, si les parece bien la leo y ahora mismo la comento. Dice, todos los cuestionamientos de es en cierto modo un interrogatorio sobre. Además del cuestionado, un interrogado pertenece al cuestionamiento. En la investigación hay que determinar y llegar a concebir lo cuestionado. En el cuestionado reside, por lo tanto, el preguntado. Al ser una búsqueda, el interrogatorio necesita una orientación previa del buscado. Para ello, el sentido del ser debe estar ya, de alguna manera, en nuestra disposición. Esto es de Heidegger y es del texto Ser y Tiempo. Ahora, ¿qué es lo que nos está planteando en esta parte? Bueno, Heidegger nos está señalando que la ontología precede a la epistemología, es decir, la condición del ser precede antes de cualquier tipo de conocimiento epistemológico. En el contexto de la lingüística estructuralista y en el que se dice que el lenguaje es anterior a la epistemología en sentido estricto. En este punto, epistemología lo entiende o se está entendiendo como el conjunto de preguntas que buscan conocer algo que todavía no se conoce de forma adecuada o suficiente. Piénsese en qué es ser mujer, por ejemplo, ¿no? O sea, en su momento, pues es algo que se cuestiona, pero que realmente no se conoce y que yo les preguntaría a ustedes si realmente hoy en día tenemos una certeza de lo que es ser mujer. El sujeto es ontológicamente distinto de su objeto, pero no se pregunta si podría haber algún sustrato o génesis común del cual surjan tanto el sujeto como el objeto y que los una de alguna manera original. Irigaray entrará en esta discusión con la siguiente pregunta. Si toda pregunta presupone una totalidad de relaciones ya establecidas, es decir, hablando a nivel del ser, de la ontología, temporalmente vividas o ocultadas en interrogación sobre algo aparentemente desconocido,
¿Qué lugar queda para la interrogación sobre lo que aún no se conoce? Podríamos pensar sobre las otras alteridades, sobre la propia conocimiento de sí. La presunción de una totalidad de relaciones ya establecidas, ya sean concebidas como ontológicas o lingüísticas, es sintomática, a su juicio, del círculo de autocentrado del sujeto, según el cual todo momento de alteridad acaba siendo presupuesto por el sujeto, para ser siempre ya ese sujeto y por lo tanto para no constituir en absoluto un momento de alteridad. O sea, es lo que venimos diciendo, ¿no? Si creemos que toda pregunta de alteridad ya está implícito dentro del sujeto que se cuestiona, o sea, el que se está cuestionando sobre el ser, es como subsumir toda esa alteridad al sujeto que cuestiona. O sea, no sé si queda clara la explicación, pero o sea, propiamente lo que nos estamos aludiendo es que no hay un conocimiento propiamente de lo otro, porque únicamente nos centramos en quien está cuestionando. Por ejemplo, yo ahora lo vamos a invertir, yo cuestionándome sobre las masculinidades hoy en día, ¿no? O sea, lo puedo subsumir a mi perspectiva, ¿no? Y entonces negarme a realmente comprender las nuevas masculinidades y solamente visualizarlas desde este aspecto falogocentrista, por ejemplo, decir una expresión así, decir que todos los hombres son violentos, ¿no? Entonces yo ya no estoy realmente conociendo la alteridad de las personas, sino que yo ya estoy presuponiendo esa alteridad a partir de mi propio cuestionamiento. Bueno, no sé si queda claro o tengamos que detenernos aquí un poquito. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos a continuar a ver si con esto también como que se destraba un poquito. En sus palabras, la relación ética consiste en la pregunta, ¿quién eres tú? Esta pregunta, ¿quién eres tú? Entonces, es la pregunta ética paradigmática y con la que inició Irigaray, ¿no? En el sentido de que busca atravesar la división de la diferencia sexual, conocer lo diferente, pero conocerlo de tal manera que no sea el ser conocido, asimilado o reducido al que busque conocer, o sea, que no esté reducido a mi óptica, ¿no? Es decir, como pasó con las mujeres en su momento, ¿no? Y que continúa pasando. ¿Quién eres tú? Pues no eres un hombre, ¿no? Es decir, conocerla solamente a partir de mi enfoque, ¿no? Como varón, por ejemplo, ¿no? ¿Quién eres tú? Y a partir de estos parámetros de lo que yo soy, ¿no? Para Irigaray no hay masculino sin una implicación previa en los términos de lo femenino, lo que veíamos de esta constitución, de este reconocimiento del otro a partir de esta constitución simultánea. Y no hay femenino sin una implicación previa en los términos de lo masculino. Cada término admite su propia imposibilidad interna a través de su relación con el otro. La relación no es principalmente la de un encuentro, sino la de un entrelazamiento constitutivo, como veíamos revisando, de una diferenciación dinámica en la proximidad. Entonces, el modelo ético postulado por Irigaray, pues lo que surge entre Irigaray y Merleau-Ponty no es la diferencia en sí misma, sino una implicación fundamental en el otro. Y este es el punto clave de, yo me atrevería a decir, de muchas de las éticas feministas, ¿no? Una complicidad primaria con el otro, sin la cual no puede surgir ningún sujeto, ningún actor. Es decir, lo que está allí fundamentando la relación ética no es la diferencia en sí, sino esta complicidad primaria, de la cual no puede ser lo uno sin lo otro. Y en esta situación plantea una cuestión ética aún más difícil que la articulada propiamente por Irigaray, de la diferencia sexual, sino más bien cómo tratar bien al otro, y esa es la cita que hacía referencia Rebeca, cómo tratar bien al otro cuando el otro nunca es completamente otro, cuando la propia superatividad es una función de la dependencia del otro, cuando la diferencia entre el otro y uno mismo desde el principio es errónea, ¿no? O sea, si la diferencia yo la sitúo a partir de un yo, ¿no? Entonces, propiamente, no puedo dar conocimiento de lo otro, ¿no? De esta alteridad, ¿no? Entonces, voy a dejar de proyectar.
Entonces, hasta aquí, creo que todavía estoy compartiendo. Ya no estoy compartiendo, ¿verdad? Creo que ya dejé de compartir. Ya no. Correcto. Bueno, entonces, hasta aquí es a donde llegan nuestras autoras, o sea, Irigaray retomando a Merleau-Ponty para pensar la alteridad a partir de la diferencia, pero Judith Butler situando que esta alteridad no se da en la diferencia en sí, sino en esta relación que se da de, ay, cerré mi presentación, una disculpa, sino en esta relación que se da de complementariedad, de constitución entrelazada, ¿no? En otras palabras, no es la alteridad, sino la dependencia. Entonces, nuestras relaciones éticas tendrían que estar, o nuestras acciones éticas tendrían que estar centradas en esta codependencia. De ahí que surjan diversas propuestas, y entre estas propuestas, como lo vimos en la clase anterior, esta es la propuesta de la ética del cuidado. Ya sabemos que somos codependientes, entonces tendríamos que corresponsabilizarnos en una ética, por ejemplo, del cuidado, ¿no? Que contemple, y por eso es que la autora de la sesión anterior pues nos hablaba precisamente de hablar de corresponsabilidades e incluso de cómo hablar de una construcción ética que también considere la participación masculina, ¿no? Y además, porque principalmente la violencia se deriva pues de esta estructura, ¿no? Que también ha fomentado la violencia promovida en esta masculinidad tradicional, ¿no? Entonces tendríamos más bien que pensar nuestras relaciones éticas desde esta codependencia, desde esta vulnerabilidad y constitución conjunta, ¿no? Es decir, como que en principio, por principio ontológico, yo no puedo dar cuenta de mi alteridad sin la alteridad del otro o de la otra, ¿no? Y yo no puedo dar cuenta de la alteridad de la otra persona si la subsumo a mi propia condición del yo. O sea, si los parámetros de reconocimiento de la otra persona son mis parámetros. Eso es lo que ha hecho la tradición falocéntrica por siglos, ¿no? Subsumir el reconocimiento de la otredad o de la alteridad a partir de los parámetros hegemónicos del falocentrismo, ¿no? Tanto así